Derecho diplomático y consular. Según Ferreira de Melo, el derecho diplomático es la rama del derecho público externo que se ocupa especialmente de la práctica de las relaciones exteriores de los estados, de las reglas que presiden la representación nacional en el extranjero y de esta manera negociar. La diplomacia descansa sobre dos elementos: la representatividad y la negociación pacífica. Estas deben de darse previo cumplimiento de dos requisitos: la relación entre dos sujetos de derecho internacional público y los órganos o personas para la acción diplomática deberán de gozar de una representatividad debidamente otorgada. La diplomacia es un instrumento esencial para la cooperación internacional entre estados y la solución por medios pacíficos de divergencia entre ellos. Tipos de diplomacia. Diplomacia bilateral es la que opera entre un estado y otro, o también entre un estado y una organización internacional. Todo esto a través de una misión diplomática permanente. Diplomacia multilateral es la que opera entre dos o más estados y está enmarcada en dos elementos esenciales que son la posición que un país toma en cuanto a ciertos temas o problemas y el proceso por el que un acuerdo acerca de estas situaciones se alcanza. Diplomacia parlamentaria se distingue porque ocurre dentro de una organización internacional, siguiendo las reglas de procedimiento y se basa en el debate continuo. Diplomacia cultural es un eslabón de un proceso más amplio, la política de cooperación internacional para el desarrollo de nuestro país y la colaboración con otros dentro de los istmos, comas culturales, etc. Cayer define el derecho diplomático como conjunto de normas jurídicas destinadas a regular las relaciones que se crean entre los diferentes órganos de los sujetos de derecho internacional encargados de manera permanente o temporal de las relaciones exteriores de tales sujetos. Consulado es una institución jurídica internacional que consiste en el establecimiento de un órgano de la administración pública del Estado, específico para su actividad en el exterior, en el territorio de otro, por acuerdo de ambos, con el objeto principal de asistir y proteger a sus nacionales. Las funciones consulares, a pesar de que respeten el derecho interno de cada estado receptor, son de aplicación directa para los nacionales del estado acreditante, es decir, brindarán el apoyo y protección a los ciudadanos que se encuentren en el extranjero con base en su derecho interno, pero sin faltar o hacer caso omiso al derecho interno vigente del territorio donde se encuentre el consulado. Asistencia y protección consular. La asistencia consular consta de facilitar a los nacionales la permanencia en el estado receptor en situaciones como sucesiones, al velar por los intereses de menores e incapaces, velar por los intereses ante tribunales y autoridades, así como velar por las personas que cumplan una pena privativa de libertad. El consulado en materia administrativa brinda el apoyo a los nacionales en cuestión de documentación pública. Esto quiere decir que el consulado adquiere funciones de un registro civil. El consulado no es un órgano judicial, es un órgano protector de los derechos e intereses de los nacionales en el territorio extranjero. Se convierte en el experto del derecho nacional y del derecho interno del estado receptor, por lo que la asesoría a los nacionales se vuelve invaluable, así como el apoyo que brinda al gestionar documentos judiciales del estado receptor para personas nacionales radicadas en el extranjero. El cónsul o diplomático tiene la potestad para actuar como si fuese un notario, puede dar fe de hechos, puede expedir poderes notariales de todo tipo, testamentos abiertos, repudio de herencia, retirar mandatos y poderes, siempre y cuando se haya expedido en el estado acreditante o en alguno de sus consulados. La conciliación y arbitraje es una labor desempeñada por los consulados. Si bien no se puede sustituir el trabajo de la Corte Permanente de Arbitraje o el Tribunal Permanente de Arbitraje, la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos,
por el que las partes intentan llegar a un acuerdo mediante la intervención de un tercero con la finalidad de evitar el proceso judicial. Conforme al artículo 5 de la Convención de Viena de 1963 en los incisos K y L, permite al cuerpo consular ejercer tareas de control y o inspección a buques y aeronaves nacionales y de sus tripulaciones, así como prestar ayuda a los buques y aeronaves y a sus tripulaciones a recibir declaración sobre el viaje de esos buques, examinar y refrendar los documentos de a bordo y, sin perjuicio de las facultades de las autoridades del Estado receptor, efectuar encuestas y averiguaciones sobre los incidentes ocurridos en la travesía y resolver los litigios de todo orden que se planee entre el capitán, los oficiales y los marineros, siempre que lo autoricen las leyes y reglamentos del Estado que envía. Emigración y establecimiento. Los consulados cumplen una función más informativa. Un nacional puede acudir para solicitar informes, direcciones y oficinas de extranjerías del Estado receptor, así como informarles sobre sus derechos y obligaciones al llegar al nuevo destino. Asimismo, el consulado está obligado a informar de las medidas que pueden tomar tanto el Estado receptor como el Estado acreditante en cuestión de que permanezca de manera ilegal, sobre posibles deportaciones, el apoyo para solicitar un vuelo de regreso al país de origen, entre demás situaciones que deba contemplar el ciudadano nacional. La función consular de la seguridad social se trata sobre las aportaciones en seguridad social que las personas han realizado, ya sea en el país de origen o en el país receptor, y las medidas implementadas para no perderlas y convertirlas en pensiones, solicitar la devolución de las mismas o bien el apoyo que brinda el consulado para el pase de sobrevivencia. Los trámites relacionados con el servicio militar y de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores se podrían realizar la reposición de cartilla militar, tramitar la cartilla por primera vez, expedición de la cartilla por excepción y solicitud de constancia de mayoría de edad sin haber tramitado a su tiempo la cartilla militar. En materia electoral podemos distinguir dos funciones: la expedición de identificación nacional, INE, y dar acceso al voto. Existen dos convenciones internacionales que se ocupan de ambos ámbitos de regulación. Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 1961, Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares 1963. Periodos de la diplomacia. Primer periodo, antiguo, comprende desde la antigüedad hasta el siglo XV. Desarrollo de diplomacia episódica. Atenas y Roma, iniciadores de esta modalidad diplomática. Segundo periodo, el Renacimiento. Cambio de la diplomacia, en especial en Italia, naciendo los oradores, particularmente en Venecia, creadora de misiones diplomáticas. Surge la diplomacia organizada, reconocida en 1648 por los Tratados de Westfalia. Surgimiento de las ideas de la igualdad jurídica de los estados, creada por el holandés Hugo Grocio. Tercer periodo, el Congreso de Viena de 1815. La diplomacia adquiere peculiaridades estables que duran hasta la actualidad. El Congreso de Viena de 1815 constituye un hecho histórico para la evolución de la diplomacia y las relaciones diplomáticas. Cuarto periodo, nueva diplomacia. Se caracteriza por la reglamentación de las relaciones diplomáticas. Fuentes del derecho diplomático. Los usos y costumbres. La costumbre expresa la manera de ser, pensar, obrar o vivir uniforme y constante de un grupo humano. Para que la costumbre tenga valor jurídico, debe de ser general y su generalidad, a diferencia de la ley, se refleja en la comunidad de sus prácticas. Los tratados se definen como el acuerdo internacional concluido entre estados de forma escrita. Estos pueden ser
bilaterales son suscritos por dos estados y generalmente tienen por objeto establecer relaciones diplomáticas y misiones permanentes. Tratados multilaterales son los suscritos por varios estados, por mismos que deben de ser incorporados al ordenamiento jurídico interno de los estados que firman y ratificaron un determinado instrumento internacional. Las leyes internas, las normas jurídicas internas, tienen también la finalidad de adaptar el orden jurídico nacional al orden jurídico internacional. Jurisprudencia. Está constituida por el conjunto de decisiones judiciales internas o internacionales que afectan al derecho diplomático. Doctrina. Es la visión y la enseñanza de los estudiosos del derecho referente a un tema en específico. Las relaciones internacionales se definen como el análisis y el estudio sistemático de los actos internacionales como medio para establecer constantes tendencias, reglas generales y definir hipótesis para el conocimiento científico. Las relaciones internacionales comprenden dos grandes tipos de formas: relaciones interestatales, y estas se dividen en relaciones interestatales bélicas y relaciones interestatales pacíficas, y las relaciones transnacionales. Política exterior. Se define como las decisiones públicas que el gobierno de un Estado toma en función de los intereses nacionales y en la relación a los demás actores del sistema internacional. Política internacional. Se define como una de las ramas de las relaciones internacionales que estudia los fenómenos que determinan los vínculos entre las naciones y otros sujetos de derecho internacional. Los órganos del Estado para las relaciones internacionales. Jefe de Estado. Posee la representación exterior del Estado. Suele delegarla. Reconoce a los representantes diplomáticos que los estados extranjeros acreditan ante él. Envía funcionarios consulares al exterior y admite los de otros países. Concierta tratados o se adhiere a ellos. Los ratifica o denuncia. Formula declaraciones de guerra y paz. Privilegios e inmunidades. Inviolabilidad de la persona, protección de su persona y honor contra cualquier ataque físico o verbal. Inmunidad de jurisdicción absoluta en materia penal. Exención de impuestos directos y tasas, salvo sobre bienes poseídos a título personal y sucesiones en que es parte. Ministro de Relaciones Exteriores. Es el jefe del ministerio que tiene a cargo las relaciones exteriores del país. Tiene autoridad para hablar y compromete internacionalmente a su país. Los asuntos oficiales de una misión diplomática extranjera deben de tratarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores o con el que se haya convenido. Los agentes diplomáticos. Cuerpo diplomático es el conjunto de los jefes de misión acreditados ante un gobierno. Tienen a su frente como decano al nuncio o al jefe de misión más antiguo en el lugar dentro de los de mayor jerarquía. Funciones meramente protocolares, no políticas. Reconocimiento de Estado. Es un acto jurídico político unilateral y discrecional. No hay obligación de reconocer a un nuevo Estado. El establecimiento de relaciones diplomáticas comporta el reconocimiento del Estado. Tampoco existe el deber de mantener relaciones diplomáticas. Depende del mutuo acuerdo entre las partes. Jefe de misión. Entra en funciones desde el momento que se ha entregado sus cartas credenciales en el Estado receptor o al jefe de Estado o ministro de Relaciones Exteriores. Cese de sus funciones. Cuando el Estado acreditante comunica al Estado receptor que las funciones han terminado. Cuando el Estado receptor comunica al Estado que envía que dicho agente es persona non grata. Personal diplomático. Miembros de la misión directamente afectados al desempeño de las funciones de la misión. Consejeros y secretarios de embajada, agregados especializados, etc. En general, no requieren el consentimiento del Estado receptor, basta la notificación.
a excepción agregados militares con consentimiento previo. Las funciones principales de las misiones diplomáticas las localizamos en el artículo 3 que menciona, son las de representación al Estado acreditado ante el Estado receptor, protección de los intereses del Estado y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional, la negociación y el fomento de las relaciones amistosas para el desarrollo de las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor. La función principal de una delegación permanente es garantizar que la relación con la organización obedezca a los objetivos de la misma. Sus funciones específicas son la negociación, información y presentación, y a consecuencia de las anteriores, la función general de protección de los intereses del Estado. Existen causales que pueden terminar con dicha representación, como el cierre forzoso de la delegación por haber sancionado al Estado con su expulsión de la organización o porque el Estado deje de ser miembro de la organización. Las delegaciones temporales pueden estar conformadas de acuerdo a la naturaleza de la reunión para el cual es acreditada y puede constituirse por diplomáticos encargados de negociar, altas autoridades del país o sus políticos, empresarios, peritos o expertos en el tema de la reunión. Los representantes de las organizaciones internacionales se les llama agentes internacionales o funcionarios internacionales. Los tipos de representación pueden variar de acuerdo a la misma organización y el país receptor. Se pueden establecer en sede de la organización, oficina permanente o una misión temporal.